Que lo que decimos influye en nuestra conducta es algo sabido. Que lo que decimos influye en la conducta de los demás también parece claro. Pero seguro que no eres consciente de hasta qué punto lo que pensamos y lo que decimos puede condicionar nuestra conducta y la conducta de los demás. En este capítulo voy a explicarte de qué manera puedes sacar provecho de la capacidad del pensamiento y del lenguaje para predisponernos y predisponer a otras personas a nuestro favor. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 46. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, capítulo 46 del podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Cuarta semana de junio de 2019, ya nos hemos cargado prácticamente otro mes. No me estoy enterando de nada de este año. Se me está pasando volando. No sé si os pasa exactamente lo mismo a vosotros, pero es que yo realmente no me estoy enterando de nada. Por cierto, espero que no se escuche demasiado el ventilador que tengo a mis espaldas. En Barcelona hace un calor tremendo, es el primer día de realmente pleno verano y tengo aquí el ventilador no a todo trapo porque no quiero que se escuche demasiado, pero si se escucha un poquito me vais a perdonar, pero es que si no hace un calor tremendo en la sala donde estoy grabando. Bueno, como te decía, vamos a dedicar el capítulo a la persuasión aplicada. En concreto voy a explicarte un conjunto de recursos fantásticos para encarar de la mejor manera posible los momentos de la verdad. Además, con este conjunto de técnicas vas a poder influir no solo en tu pensamiento, que ya verás que gran parte de la cuestión se trata de eso, sino en el pensamiento de los demás de una manera absolutamente sutil. Pero eso será dentro de 30 segundos. Antes recuerda que en Interacción Humana te ayudamos con formaciones y asesoramientos para que puedas mejorar tus habilidades comunicativas. No importa si es de forma individual, no importa si es de manera colectiva, presencial o a distancia. Si quieres que hablemos, si tienes una necesidad de formación o de desarrollo o de asesoramiento, simplemente envíame un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo. Ahora sí, venga, vamos al tema de hoy. Te decía en la introducción que todos tenemos claro que nuestra forma de pensar condiciona nuestra conducta, pero realmente pienso que no somos conscientes de hasta qué punto eso es así. Y no solo eso, sino que no somos conscientes de las consecuencias que puede acarrear en todas aquellas situaciones profesionales o personales que vivimos. Lo que pretendo con este capítulo es, por un lado, que sepas cómo funciona la conexión entre pensamiento y conducta, y por otro lado, que puedas poner en práctica algunas estrategias para que en los momentos de la verdad puedas acceder a todos tus recursos mentales. A lo mejor primero habría que definir qué es eso de los momentos de la verdad, ¿no? ¿Qué entendemos por los momentos de la verdad? Bueno, para mí un momento de la verdad o los momentos de la verdad simplemente son esas situaciones importantes para ti en las que tienes que estar, bueno, pues pleno de recursos mentales para dar lo mejor, para ofrecer tu mejor versión ante una actuación determinada. Por ejemplo, se me ocurre que un momento de la verdad puede ser la visita a un cliente o una reunión comercial o una presentación en público o cualquier situación en la que debas demostrar tu valía personal o profesional. Seguramente profesional porque, bueno, gran parte de este podcast lo dedicamos al mundo profesional. Estarás de acuerdo conmigo en que en todas estas situaciones necesitas estar pleno de recursos.
Lo que ocurre es que no siempre es así, y lo peor es que en muchas ocasiones somos nosotros mismos los causantes de que ello sea así. Es decir, somos los causantes de no estar pleno de recursos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que nuestra manera de pensar previa al momento de la verdad puede afectar a nuestro rendimiento intelectual. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que eres vendedor o vendedora y que llevas varios días sin cerrar una venta. Y claro, pues eso te preocupa porque, bueno, pues entre otras cosas puedes estar lejos de los objetivos mensuales. Imagina que hoy tienes una entrevista con un cliente que has perseguido desde hace mucho tiempo. Es un cliente, pues, antiguo, pero que hace un par de años que no te compra. Es la segunda entrevista del día y la primera, digamos que no ha ido, del todo bien, no ha ido como a ti te gustaría. El caso es que mientras vas a la reunión vas pensando en que precisamente esta reunión previa no ha ido bien, que no te has sentido cómodo o cómoda y que seguramente, pues ha sido otra oportunidad de venta perdida. Si estás pensando eso, ¿cómo crees que afrontarás mentalmente la nueva reunión? ¿Y cómo crees que eso se reflejará en la manera cómo te mueves, en la manera cómo te sientas en la silla, en el tipo de palabras que dices, en el cómo te expresas en definitiva, o en el conjunto de la sensación que transmites al cliente? Bueno, pues créeme que el cliente eso lo nota y que además reacciona a la manera como te comunicas. Déjame ponerte otro ejemplo. Un ejemplo de cómo nuestros estados mentales condicionan nuestro desempeño. No sé si te ha podido pasar a ti o si conoces a alguien al que le haya pasado lo siguiente. Imagina que estás en varios procesos de selección de personal y en uno de ellos digamos que pues la empresa no te interesa demasiado, no tienes mucho interés por el proceso. Así que vas a la entrevista pues casi por compromiso, por no hacer un feo. Y resulta que, a diferencia de las otras entrevistas, esta, la abordas. Tanto es así, que logras ser la persona escogida. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque tu pensamiento no te ha boicoteado. Simplemente no tenías ninguna presión, no has tenido ningún tipo de pensamiento, digamos, nocivo, parásito, y eso te ha permitido acceder a todos tus recursos mentales, te ha permitido que en este caso el entrevistador o la entrevistadora te vea pleno de recursos, y eso transmite. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir, o todos estos ejemplos demuestran que existe una relación estrecha entre nuestro pensamiento, las emociones que nos genera el mismo, es decir, el pensamiento, y nuestra conducta, de forma que si no nos andamos con un poquito de ojo, nuestra manera de pensar puede boicotearnos cuando más lo necesitamos. En este caso, el boicot o la palabra boicot o el concepto boicot significa que no podemos acceder a nuestros recursos o nuestras capacidades precisamente cuando más las necesitamos, porque somos nosotros mismos los que nos generamos esos pensamientos que las tapa, que hace que esas condiciones, que esas potencialidades queden lejos de nuestro alcance. Otros ejemplos de boicot se dan, por ejemplo, cuando no sabemos cómo responder a una pregunta que sabemos. Es decir, no sé si te ha pasado alguna vez que en un momento determinado tienes que contestar a una pregunta y no te viene la respuesta y sabes perfectamente que tú dominas la materia y que esa pregunta o que esa respuesta la sabes. De hecho, te acuerdas de esa respuesta cuando acabas cuando la situación ha pasado, ¿no? O, por ejemplo, otro momento de boicot se da cuando no se nos ocurre cómo rebatir una objeción a pesar de que dominamos el tema. En fin, hay muchas situaciones de estas y en todas ellas se produce una pérdida de lo que podríamos denominar poder personal que se transmite y que es captado por otras personas. Este es el primer punto que te quería dejar claro. El primer punto que consiste en determinar, en establecer que existe una correlación directa entre lo que pensamos y nuestro acceso a los recursos mentales, a nuestros propios recursos mentales, lo que se refleja en nuestra conducta y en la sensación de poder personal que tenemos. De tal manera que si ese pensamiento es un pensamiento, digamos, de boicot, un pensamiento negativo, un pensamiento que se asocia a situaciones en las cuales no hemos sido o no hemos dado la mejor versión de nosotros mismos, eso hace que precisamente nuestros recursos potenciales queden aparcados, digamos, ¿no? Pero te quiero hablar de un tipo específico de relación mente-conducta especialmente importante. Es el llamado efecto de priming, o si lo preferís, de hecho yo lo voy a denominar así en el futuro, efecto de primado, que es como se dice en español.
¿En qué consiste este efecto? Bueno, es muy sencillo. Consiste en el hecho de que hablar o pensar en una determinada cosa hace que nuestro pensamiento prime, de ahí la palabra primado, prime el acceso a información relacionada con aquello que hemos estado pensando. Bueno, no te preocupes, sé que ha sonado muy lioso, pero realmente el concepto es muy sencillo. Ya verás, voy a ponerte varios ejemplos. Lo primero que hay que saber es que nuestro cerebro funciona por asociación de ideas y que, por ejemplo, pensar, ¿qué te digo yo?, en jugar hace que luego pues podamos pensar en algún deporte y luego el deporte nos lleva a pensar en cuerpos físicamente en forma y luego los cuerpos físicamente en forma nos hacen pensar en estar en bañador y en la playa y por último en la necesidad de hacer dieta porque estamos en verano. Bueno, pues así es como funciona nuestra máquina asociativa cerebral. Un concepto nos lleva a otro concepto relacionado, que nos lleva a otro concepto relacionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primado, el efecto este de priming, de primado, es el fenómeno por el cual, si has estado manteniendo una conversación, por ejemplo, sobre los restaurantes que más te gustan y sobre tus platos favoritos, sea más fácil que tu cerebro se enfoque e identifique información relacionada con la comida. Es decir, que la información relacionada con la comida está más accesible para tu cerebro que antes de hablar de comida. Dicho de otra manera, después de hablar de comida, nuestro cerebro está más predispuesto o está mediatizado o está sugestionado para encontrar y recuperar información relacionada con la comida, por seguir con el ejemplo. Pero no solo eso, sino que esta experiencia seguro que la habrás tenido. Puede provocar pues precisamente que después de hablar de comida te entre hambre. Fíjate la relación tan estrecha que existe entre el pensamiento y la conducta, ¿no? Y la respuesta, en este caso, fisiológica que tiene nuestro cuerpo ante lo que pensamos. En el efecto de primado, en realidad es como si nuestro cerebro fuese un radar que estuviese más sensible a cierta información que a otra por el simple hecho de que ha sido estimulado, que ha sido sintonizado mediante información previa relacionada. Por ejemplo, se me ocurre que el efecto de primado es el que hace que las mujeres embarazadas vean embarazadas por todos lados y que crean que el resto de mujeres se han puesto de acuerdo para quedarse encinta todas a la vez. O que cuando te compras un coche veas ese mismo modelo de coche por todas partes, de hecho que lo veas mucho más que antes y en realidad obviamente no es que más gente se haya comprado a la vez que tú ese modelo de coche o no es verdad que todas las mujeres se hayan puesto de acuerdo para quedarse embarazadas en el mismo momento. Claro que no, simplemente es que nuestro cerebro, precisamente por estar primado con la idea del embarazo o del modelo de coche, hace que sea más sensible a la identificación de, en este caso, mujeres embarazadas o el modelo del coche del que te hablaba. La cuestión es que el efecto de primado es tan poderoso, fíjate lo que te voy a contar, que hay estudios que demuestran que si lees o piensas en palabras relacionadas con la vejez, como por ejemplo, bastón, calvicie, reuma, artrosis, etc., caminas más lento. Esto que acabo de contarte no es broma. De hecho, existe un experimento que llevó a cabo el psicólogo John Bark, en la Universidad de Nueva York, que de hecho tiene el nombre de efecto Florida en referencia a que en Estados Unidos se relaciona Florida con el lugar de residencia de los jubilados con dinero, que precisamente consiste en eso. Lo que hizo John Bark es que dividió a sus alumnos en dos grupos. Los primeros leyeron una lista de palabras que tenían que ver con términos que de alguna manera se podían relacionar con la vejez. El otro grupo no, el otro grupo leyó una lista de palabras neutras y luego les pidieron a estos estudiantes que se dirigiesen a otra sala que estaba a 100, 150 metros del lugar donde habían pasado la prueba. Bueno, pues resultó que los alumnos, el colectivo de alumnos que había leído palabras relacionadas con la vejez, tardaron más en llegar que los alumnos que habían leído palabras neutras. Y esto es absolutamente sorprendente. Bueno, lo importante de todo eso y el caso que nos ocupa, lo importante es que por un lado podemos estar primados por numerosos estímulos de los que no somos conscientes y por otro lado, claro, podemos primar a nuestro cerebro
y al de otras personas, de manera que de alguna forma